Life asa mysterious an sometimes startling way of pushing back te curta in honor existence, revealing a truth that we so often chose to ignore or push into the background. Into se quiet, unscripted moments, we are abruptly reminded that we are not actually in control. It does not matter how much influence we think we have gathered over the years. Nor does it matter how much money we have managed to save or how meticulously we have laid out the blueprints for our future. There will inevitably come a time when life provides a profound and humbling lesson that stops us in our tracks. It might arrive as a sudden and the have lost that le have sus breathless, a single telephone that changes the trajectory of our entire lives, an unexpected diagnosis that makes our world spin, or a trial that shakes the very foundations of our self-confidence. In these moments, the reality sinks in that we are not as strong as we once believed we were. We realize that we were not as prepared for the storm as we had hoped, and we find ourselves feeling far more vulnerable and fragile than we ever dared to imagine. This is the starting point of true grace. The moment when we stop relying on our own fading strength and begin to look toward the one whose power has no end and whose presence is constant in the midst of our deepest fears. The sacred scriptures speak with such raw and necessary honesty in the book of 1 Corinthians when they remind us that the one who thinks stands firm must take heed lest he fall. This verse serves as a sober and essential reminder that none of us are exempt from the limitations of our own humanity. None of us are so spiritually advanced or so naturally strong that we are immune to stumbling or falling into the traps of pride and self-righteousness. This realization should not lead us to despair, but rather it should draw us toward a deep and authentic humility. If everything in your life is going well right now, if the sun is shining on your path and your heart is light, I urge you to give thanks to God with every breath you take. Praise Him for the abundance of His blessings, but do not let the sweetness of success deceive you into believing that you are untouchable or that you have achieved this on your own. Do not look down upon those who are currently walking through the valley of shadow or struggling with heavy burdens. For the truth is that every person you meet is fighting an invisible battle. Even the most faithful person you can know has moments where doubt whispers in their ear, and the most joyful individual in your circle likely faces storms that you may never see. God has not called us to live in pride, but to walk in compassion and humility. The wonderful news that we can cling to today is that regardless of what you are carrying or how heavy the weight on your heart has become, God holds you firmly in His hands. He has made a sacred promise that He will never leave you and He will never abandon you. This promise found in the book of Hebrews is not conditional on your performance or your ability to be perfect. It does not depend on whether you have had a good week or if you have made mistakes that you regret. This promise is anchored entirely in the unchanging faithfulness of God Himself. If you find yourself feeling timid or paralyzed by fear, I want you to take heart and find your courage in Him. The Lord has declared that He will stay by your side through every trial. If you feel overwhelmed by a sense of shame or if the weight of guilt and regret is pressing down on your soul, do not remain in that dark place for another second. Turn back to Him with a heart of repentance and find the strength to stand again. God is whispering to you even now, telling you that His mercy is far greater than your greatest weakness. You can rest your weary soul in this truth, knowing that His promises are not temporary or fragile, but are eternal and bound by His love. We live in a world where everything seems to be in a state of constant flux, yet the word of our God remains forever. Isaiah reminds us that while the grass withers and the flowers eventually fade away, the word of the Lord stands as an immovable mountain. This means that long after our seasons of strength have passed, and long after our moments of weakness have been forgotten, His truth remains unchanged and unchallenged. You and I can never outlive the mercy of God, and we can never exhaust the depths of His grace. His promises will endure far beyond the span of our lives, reaching into eternity itself. The Lord is consistently merciful, He is endlessly faithful, and He is perfectly just and good. He does not ask us to carry our heavy loads alone, but steps into the yoke with us to carry our burdens. The Psalms tell us that the Lord is close to those who have a broken heart and saves those who are crushed in spirit. This is His very nature. He does not distance Himself when we are hurting, but rather draws closer, offering a peace that surpasses all human understanding.
in this very moment. Invite yo to let your fight grow, and to refuse to let fear or discouragement silence your prayers. Reach out for Jesus and trust him with a very single detail of your life. Lord Jesus, I come before you with a heart full of gratitude for the gift of your grace and the protection that you wrap around me like a shield. I thank you because your grace surrounds me very single day in ways that I recognize and in countless ways that I completely fail to notice. It is only by your mercy that I am able to wake up each morning, and it is by your hand that I am sustained through a very hard beat. Thank you for never giving up on me and for never turning your back even when I wonder. In the moments when I feel my fight beginning to flicker like a candle in the wind, I ask that you would pour your oil into my lamp and strengthen my heart. When I feel shaken by the events of the world, steady my steps and keep me on the path of righteousness. I pray that the Holy Spirit would guard my heart so that it never becomes hardened by the deceitfulness of sin or the poison of unbelief. Remove every trace of doubt from within me and teach me how to believe in your promises with a childlike trust. Remind me that I do not have to fix these battles on my own, for you are my great defender who goes before me. I receive your promise of strength, believing that even when I am exhausted, you will renew me so that I can soar on wings like eagles. I ask for a fight that is both strong and unsaqueable. A fight that allows me to stand tall and witness to your goodness even when the world around me is filled with confusion and despair. Help me to testify how you have turned my mourning into dancing and how you have lifted me out of the pit to set my feet upon a solid rock. I desire the boldness to shine as a light in the darkness, reflecting your love to everyone I meet. You have given me the authority to overcome the power of the enemy, and I pray that I would walk in that authority with humility and courage. Let me not be timid or fearful, but let me be a bold ambassador for the kingdom of God, knowing that with you by my side, no weapon formed against me shall prosper. I thank you for your unfailing love that acts as a constant source of life within my soul. Even when people fail me and even when the world disappoints me, I know that you will never let me down. You are my rock, my refuge, and my very present help in times of trouble. I believe that as I place my trust in you, rivers of living water will flow from my heart, refreshing my spirit and bringing life to every griega area of my existence. Lord, as long as you are with me, I know that I am more than a conqueror. I do not know exactly what the future holds or what challenges I may face in the days to come, but I find total peace in knowing that you hold my future in your hands. I surrender my life to you once again, asking that you would make me path straight and lead me in the way everlasting. Even when I am called to walk through the deepest waters, I will trust in your promise that you are right there beside me. When I pass through the rivers, they will not overwhelm me, and when I walk through the fires of life, I will not be burned because your presence is my protection. I place my confidence in the God who knows the very number of hairs on my head and who values me more than I could ever comprehend. I will not be afraid because I choose to rest in your eternal promises. I believe that your plans for my life are good, plans designed to give me hope and a future that is bright with your glory. I bless your holy name and I worship you because you alone are worthy of our praise. You are my Savior, my Shepherd, my Provider, and my King. I deposit my trust, my hopes, and my dreams into your care today and for the days of my life. In the powerful and precious name of Jesus Christ, I pray. Amén. Antes de comenzar este tiempo sagrado de comunicación con el Padre, quiero que visualices por un momento la profundidad del abismo donde se encontraba Jonás, un lugar de oscuridad tan densa que se podía sentir en la piel, un espacio de angustia absoluta donde el silencio del océano se convertía en un peso insoportable sobre sus hombros. Jonás se hallaba en un punto de su existencia donde no existía una puerta de salida humana, donde cada rincón estaba sellado por la voluntad divina y donde su propia fuerza se había desvanecido por completo. Estaba allí, atrapado en las entrañas de una criatura gigante, rodeado por las corrientes heladas del mar, aislado de cada rostro conocido y sumergido en una soledad que parecía ser el preludio del fin. En ese instante de abandono total, cuando parecía que no habría una segunda oportunidad y que su historia terminaría en el olvido de las profundidades, Jonás hizo lo único que su alma todavía tenía fuerza para hacer: dirigió su corazón hacia el trono de la gracia y oró con una intensidad que traspasó las aguas. A veces la vida nos coloca en situaciones similares,
rincones oscuros donde nos sentimos tragados por problemas que son mucho más grandes que nuestra capacidad de resolución. Momentos donde el aire falta y el peso de nuestros errores o de las circunstancias externas nos hace sentir que estamos en una tumba en vida. Pero es precisamente en ese vacío donde la voz de Dios resuena con más fuerza si decidimos buscarle con sinceridad. Es posible que hoy mismo te sientas identificado con esa sensación de estar en el vientre de un pez espiritual, rodeado por paredes que no puedes derribar y por una incertidumbre que nubla tu visión del mañana. Quizás sea el peso abrumador de una deuda que no deja de crecer, la amargura de un arrepentimiento por palabras que no debiste decir, o el vacío devastador que deja una pérdida que no logras procesar. Hay tormentas que llegan sin previo aviso y nos lanzan a un mar de confusión donde las olas del miedo parecen pasar sobre nosotros una y otra vez, dejándonos sin aliento y sin fuerzas para nadar hacia la superficie. Te sientes impotente, perdido en una neblina de dudas y cercado por la idea persistente de que Dios se ha olvidado de ti o que tu situación es simplemente imposible de sanar. Sin embargo, quiero decirte con toda convicción que el mismo Dios que escuchó el suspiro de Jonás desde lo más profundo del océano es el mismo Dios que está atento a tu respiración agitada en este momento. No importa cuán lejos creas haber caído ni cuán oscuro sea el pozo en el que te encuentras, la mano de tu Creador no se ha acortado para salvar y su oído sigue inclinado hacia tu voz, esperando que en tu desesperación reconozcas que solo en Él se encuentra el verdadero refugio y la salida hacia la luz. La palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 2 nos relata que desde el vientre del pez, Él clamó diciendo que en su angustia invocó al Señor y Él le respondió, que desde las profundidades del reino de los muertos pidió auxilio y Dios escuchó su clamor. Jonás reconoció que fue lanzado a lo profundo, al corazón de los mares, donde la corriente lo rodeó y todas las ondas y olas pasaron sobre él, sintiéndose expulsado de la presencia divina, pero manteniendo la esperanza de volver a ver el santo templo. Las aguas lo envolvieron hasta el cuello, el abismo lo rodeó y las algas se enredaron en su cabeza mientras descendía a las raíces de los montes, sintiendo que las cerraduras de la tierra se cerraban sobre él para siempre. Pero en ese límite extremo, cuando su vida se escapaba, Jonás se acordó del Señor y su oración llegó hasta el lugar santísimo de Dios. Aquellos que confían en ídolos vanos pierden la oportunidad de experimentar la fidelidad del amor divino, pero con voz de gratitud, Jonás decidió ofrecer sacrificios y cumplir sus promesas, declarando que la salvación pertenece exclusivamente al Señor. Y fue entonces cuando Dios habló al pez y éste lo vomitó en tierra firme, demostrando que no hay situación por más desesperada que sea que no pueda ser transformada por una palabra del Altísimo cuando un corazón se rinde ante su soberanía. Tu situación puede parecer humanamente imposible y es probable que los que te rodean ya hayan dictado una sentencia de derrota sobre tu vida, pero en el instante en que decides volver tu rostro hacia el cielo, todo el panorama espiritual comienza a cambiar. Aunque las circunstancias externas no mejoren de forma inmediata y sigas sintiendo las paredes del pez a tu alrededor, la esperanza es un ancla que se afirma en lo invisible y te devuelve la paz incluso en medio de la tormenta más feroz. Dios no te ha abandonado ni por un segundo, Él ha estado observando tu proceso y guardándote en medio del peligro, esperando el momento perfecto para manifestar su gloria en tu debilidad. No importa cuánto tiempo lleves luchando ni cuán profundo sientas que es el pozo de tu tristeza, nunca estarás más allá del alcance de la misericordia infinita de Dios. El mismo Dios que restauró a Jonás y lo puso de nuevo en el camino de su propósito, es el Dios que hoy te dice que tu historia no termina en este fracaso ni en esta angustia. Él es el Salvador que todavía rescata, el Redentor que todavía levanta y el Padre que todavía abraza al hijo, que regresa a casa con el corazón quebrantado pero lleno de fe. Clama a Él con lo que tengas, con lágrimas si es necesario, porque Él entiende el lenguaje del dolor y está listo para convertir tu lamento en baile y tu oscuridad en un nuevo amanecer. Padre Celestial, tú que eres santo, poderoso y digno de toda la gloria que pueda existir en el universo. Me presento ante ti como el Alfa y la Omega, el que conoce el final desde el principio y sostiene cada átomo de la creación con su palabra de poder. En este momento de profunda intimidad, reconozco que tú reinas sobre todas las cosas y que nada en mi vida, absolutamente nada, escapa a tu sabiduría o a tu control perfecto. En ti todas las cosas se mantienen unidas y en la sombra de tus alas encuentro el único refugio verdadero y la fortaleza que mi alma necesita para seguir adelante.
Señor, tú eres el Dios que oye el murmullo de los afligidos, el Dios que responde con fuego y el Dios que rompe las puertas de bronce para liberar a los cautivos. Así como respondiste a Jonás en lo más profundo del mar, tengo la certeza inquebrantable de que me responderás a mí también. Porque ninguna oración que sube con fe es demasiado pequeña para ti y ninguna crisis es tan grande que opaque tu majestad. Te pido que uses cada prueba y cada dificultad que estoy enfrentando para traerme más cerca de tu corazón, permitiendo que mis luchas no me hundan en la desesperación, sino que me lleven a una rendición total ante tu voluntad. Enséñame a confiar en tu plan y no en mis limitados razonamientos, permitiendo que cada desafío refine mi fe como el oro puro y me moldee según la imagen de la persona que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Cuando la vida se vuelve opresiva y siento que mi corazón está cargado con un peso que no puedo cargar, ayúdame a recordar que tú eres mi escondite seguro y mi torre fuerte donde el enemigo no puede tocarme. En mis momentos de mayor debilidad, susurra a mi espíritu que tu gracia es suficiente y que tu poder se perfecciona en mi fragilidad, permitiendo que no sea guiado por el miedo paralizante sino por una fe que mueve montañas. Te pido, Señor, que me levantes del desierto de la ansiedad y de la fosa de la duda, conduciendo mis pasos hacia un lugar de descanso y seguridad en ti, donde mi mente pueda encontrar quietud sabiendo que tú eres soberano y que tus planes para mí son de bien y no de mal. Tú eres el mismo Dios que abrió el mar rojo para que tu pueblo pasara en seco y el mismo que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel, y si lo hiciste antes, sé con total seguridad que puedes hacerlo de nuevo hoy en mi vida. Mi ayuda no viene de las riquezas de este mundo ni de mis propios planes estratégicos, sino que viene únicamente de ti, el Creador de los cielos y de la tierra, quien me sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse a mi alrededor. Confío plenamente en que nunca me dejarás ni me desampararás, porque tú eres fiel a tu palabra y tu amor por mí es eterno y no conoce fronteras. Espíritu Santo, te ruego que me recuerdes diariamente que el Dios de los milagros todavía está sentado en su trono y que su actividad en la tierra no ha cesado. Él sigue moviendo montañas de imposibilidad. Sigue abriendo caminos donde el hombre dice que no hay salida y sigue trayendo vida a los huesos secos que parecían no tener esperanza. En este día, rechazo cualquier pensamiento o ídolo que intente tomar el lugar que solo a ti te pertenece y me niego a poner mi esperanza en las promesas vacías de este mundo o en la sabiduría humana que es pasajera. Mi esperanza está anclada firmemente en Jesucristo, mi Rey, mi Salvador y mi todo. Y declaro que nada podrá desviar mi enfoque de tu presencia santa. Llenas cada espacio vacío de mi corazón con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, sanando cada herida antigua y restaurando cada parte de mi alma que fue quebrantada por el dolor. Eres más que suficiente para mí y mi corazón encuentra su plena satisfacción en tu amor inagotable. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas y a caminar en una obediencia que te honre en cada detalle, permaneciendo enraizado en tu verdad sin importar las tormentas que golpeen mi barca. Enciende en mi interior una llama de fe que brille con tal intensidad que otros puedan ver tu luz a través de mí y te doy gracias infinitas porque sé que has escuchado cada palabra de este clamor. En el nombre poderoso y precioso de Jesús, lo pido y lo creo. Amén. Antes de que mis labios pronuncien una sola palabra de petición, mi alma se detiene para reconocer la magnitud de tu presencia y el poder inconmensurable de tu santa palabra. Me sumerjo en la verdad profunda de Hebreos 4:12, que me recuerda que tu mensaje no es una letra muerta en un libro antiguo, sino una fuerza viva, vibrante y eficaz que opera en lo más íntimo de mi ser. Siento como esa palabra, más cortante que cualquier espada de doble filo forjada por manos humanas, penetra suave pero firmemente hasta las profundidades donde mi alma se encuentra con mi espíritu. Es esa luz divina la que hoy pido que discierna cada pensamiento que cruza mi mente y cada intención oculta que anida en mi corazón. En los momentos donde el mundo parece gritar con estruendo y las circunstancias intentan asfixiar mi fe, me aferro a esta verdad eterna. Cuando siento que mi entorno se desmorona y las presiones externas intentan moldear mi carácter a su antojo, entiendo que no es en mis propias fuerzas donde encontraré refugio, sino en la solidez de tu verdad que divide las coyunturas y los tuétanos, dándome una claridad que sobrepasa todo entendimiento humano. Me rindo ante esta espada espiritual que no hiere para destruir, sino que corta para sanar, para separar lo que es carnal de lo que es espiritual y para revelarme quién soy realmente a tus ojos.
En este silencio sagrado, permito que tu palabra sea el espejo de mi alma, preparándome para la batalla espiritual que enfrento cada día, sabiendo que tú eres el único que conoce mi interior mejor que yo mismo. Reconozco con humildad, Señor, que el enemigo de mi alma es astuto y no busca enfrentarme cuando me siento más fuerte o cuando mi fe está en la cima de la montaña. Sé que Él espera pacientemente en las sombras de mis valles, aguardando ese preciso instante en que el hambre de propósito, la soledad del camino, el estrés de las responsabilidades o el agotamiento físico han minado mis defensas. Es allí, en mi fragilidad, cuando mis emociones están a flor de piel y mi corazón se siente abatido por las cargas de la vida, donde las mentiras del adversario intentan encontrar un eco. Él susurra dudas en el silencio de mi cansancio, tratando de convencerme de que estoy solo o de que mis esfuerzos son en vano. Pero hoy decido que no me apoyaré en mi propia inteligencia ni en el frágil pensamiento positivo que el mundo ofrece. Me levanto con la convicción de que tengo algo infinitamente más poderoso que mi simple fuerza de voluntad. Tengo tu palabra grabada en mi espíritu. Entiendo que la Biblia es mi escudo y mi rescate, y como dice el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón con celo y devoción, no por un simple ejercicio mental, sino como el antídoto divino para no pecar contra ti. Cuando la tentación se acerque con su voz seductora, no encontrará un vacío en mi interior, sino una reserva de verdades celestiales listas para responder con autoridad. Mi defensa no es el silencio ante el mal, sino la declaración activa de lo que tú ya has establecido como verdad absoluta sobre mi vida y mi destino. Visualizo con profunda reverencia a Jesús, mi Salvador y mi mayor ejemplo, caminando por las arenas áridas del desierto bajo el sol implacable. Puedo imaginar su cuerpo debilitado por 40 días de ayuno absoluto, su garganta seca y su estómago clamando por alimento, en un silencio sepulcral donde solo el viento soplaba. Fue en ese punto máximo de vulnerabilidad física donde Satanás se acercó con su sutil veneno, intentando aprovechar la necesidad más humana para desviar el plan divino. El enemigo no usó imágenes de terror, sino que atacó su identidad y su necesidad legítima, sugiriendo que usara su poder fuera de la voluntad del Padre para transformar piedras en pan. Qué fácil hubiera sido ceder ante un deseo tan básico, pero mi Jesús me enseñó el secreto de la victoria espiritual. Él no entró en un debate teológico extenso ni se dejó llevar por la urgencia de su hambre, sino que se ancló en la roca de las Escrituras. Con una autoridad que hizo temblar las tinieblas, declaró que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprendo hoy que la tentación a menudo se disfraza de soluciones lógicas a mis problemas inmediatos, tratando de que tome las riendas de mi vida y cuestione quién soy en ti. Observo cómo el enemigo incluso intentó distorsionar las mismas escrituras para confundir al Hijo de Dios, pero la luz de la verdad en Jesús era demasiado pura para ser empañada. Él resistió cada ataque con un firme está escrito, demostrándome que la palabra de Dios es el arma definitiva que desenmascara cualquier engaño, por muy sagrado que pretenda parecer. Traigo ante ti, Padre Celestial, las luchas cotidianas que enfrento en este mundo moderno, donde la tentación no siempre se presenta como una piedra en el desierto, sino como un impulso de ir frente a una injusticia, como una amargura que se niega a perdonar, o como la búsqueda de un alivio rápido en contenidos que dañan mi pureza. A veces la tentación se siente como el peso de la comparación constante en las redes sociales, el hambre de una ambición desmedida o el deseo de anestesiar mi dolor con placeres momentáneos que me alejan de tu presencia. En esos momentos de presión, cuando el miedo me susurra al oído que no estoy seguro o que el futuro es incierto, decido declarar el Salmo 27:1, afirmando que el Señor es mi luz y mi salvación, por tanto, no tengo a quien temer porque tú eres la fortaleza de mi vida. Si la vergüenza intenta recordarme mis errores pasados gritando que nunca seré libre, respondo con la autoridad de Romanos 8:1, sabiendo que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si el mundo me ofrece atajos para una felicidad vacía, me aferro al Salmo 16:11, recordando que solo en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Cuando el cansancio me tiente a abandonar mi llamado y a tirar la toalla, recitaré con fe Isaías 40:31, confiando en que por esperar en ti, mis fuerzas serán renovadas, correré y no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. Entiendo por fin que no resisto al pecado apretando los dientes, sino rindiendo mi mente a la verdad de tu palabra que fluye como agua viva en mi desierto personal. Me pongo hoy, con plena conciencia, toda la armadura que tú has provisto para tus hijos, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
Tomo con firmeza la espada del Espíritu, que es tu palabra viva, reconociendo que es la única arma ofensiva capaz de derribar fortalezas y disipar la confusión que el enemigo intenta sembrar en mi camino. Escucho la advertencia de Primera de Pedro 5, donde se me pide ser sobrio y vigilante, porque el adversario ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no camino con temor, sino con una vigilancia santa, sabiendo que aunque el enemigo conozca mis debilidades y espere el momento oportuno, yo estoy revestido de un poder que no es mío. Dios no me ha dejado desarmado en medio de la batalla. Me ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad a través del conocimiento de su palabra. Me comprometo hoy a empuñar esta espada con valentía, a no dejarla guardada en un estante, sino a llevarla grabada en mi corazón y lista en mis labios. Que mi mente esté tan saturada de las Escrituras que mis pensamientos automáticos sean promesas divinas y no quejas humanas. En este periodo de mi vida, ya sea de paz o de intensa presión, decido llenar mi casa, mi mente y mis conversaciones con tu verdad. Que tu palabra moldee mis deseos más profundos y dirija mis elecciones más pequeñas, porque sé que aunque no puedo evitar que la tentación toque a mi puerta, sí puedo decidir que vos tendrá la última palabra en mi casa. Jesús ya trazó el camino de la victoria en el desierto y ahora es mi turno de caminar por esa senda de luz, confiando en que la verdad siempre hablará más fuerte que cualquier mentira del infierno. Señor Jesús, en este momento de oración profunda, te pido que tu palabra no sea solo algo que leo, sino algo que respire y viva dentro de mí. Ruego que estas verdades eternas echen raíces en los lugares más escondidos de mi ser, allí donde nadie más ve, transformando mi carácter desde adentro hacia afuera. Que mi forma de reaccionar ante la ofensa, mi manera de hablar sobre los demás y mi actitud ante la escasez sean un reflejo de tu sabiduría. Cuando la tentación de mentir para protegerme, de huir de mis responsabilidades o de ceder ante el temor aparezca, que tu Espíritu Santo traiga a mi memoria el versículo exacto que necesito para mantenerme firme. Enséñame a pelear mis batallas como tú lo hiciste, no con argumentos humanos ni con la fuerza del ego, sino con el humilde y poderoso está escrito. Quiero ser alguien que no solo conoce la letra, sino que vive el espíritu de tu ley, permitiendo que las escrituras ganen vida en cada una de mis acciones. Sopla sobre cada página de mi Biblia cuando la abra, que no sea solo conocimiento intelectual que me infle, sino fuego celestial que queme lo que no te agrada y purifique mis intenciones. Dame un hambre insaciable por tu verdad, que la desee más que al alimento físico, más que al reconocimiento de los hombres o al confort material. Que cada línea de tu mensaje sea una lámpara que ilumine mis pies en la oscuridad de la incertidumbre y una luz clara para el camino que tienes trazado para mí. Te pido que me ayudes a memorizar tus promesas para que, en medio de la tormenta, mi corazón pueda cantar verdades eternas mientras el mundo tiembla. Nada en esta tierra puede llenar el vacío que tú ocupas, porque tú eres el pan de vida y el agua que apaga toda sed espiritual para siempre. Termino esta oración proclamando con una fe inquebrantable que no estoy luchando solo por alcanzar la victoria, sino que estoy luchando desde la posición de victoria que tú ya ganaste por mí en la cruz. Me apropio de la promesa de 1 Corintios 10:13, sabiendo que no permitirás que sea tentado más allá de lo que puedo resistir, y que con cada prueba tú mismo proveerás la salida para que pueda soportar. Gracias Jesús, porque incluso cuando me siento atrapado por las circunstancias, tú eres mi puerta hacia la libertad. Siento tu mano poderosa sosteniendo la mía, tal como lo prometiste en Isaías 41:13, diciéndome al corazón que no tema porque tú me ayudas. Tú eres quien me impide resbalar y quien me levanta cuando mis rodillas flaquean. Por eso, declaro hoy sobre mi vida que no soy un esclavo del pecado ni una víctima de mis circunstancias. Soy un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero. Tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, tengo la armadura de Dios protegiéndome y tengo la palabra de Dios fortaleciéndome en cada paso. Las cadenas de la vergüenza se rompen ahora mismo y las mentiras que por años me detuvieron son silenciadas por la voz del Dios Todopoderoso. Que mi vida sea un testimonio vivo de que tu gracia es suficiente y de que tu palabra es el fundamento más seguro sobre el cual un hombre puede construir su destino. Me rindo a tu voluntad, confiando en que tu silencio no es ausencia y que en la espera me estás preparando para cosas mayores. Gracias por ser mi roca, mi escudo y mi libertador hoy y por toda la eternidad. Amén. Existe una historia profundamente conmovedora y llena de revelación espiritual en el segundo libro de Crónicas, específicamente en el capítulo 20, que parece haber sido escrita para los momentos de mayor angustia en mi propia vida.
Me transporto mentalmente a los días del rey Josafat, un gobernante que amaba profundamente al Señor y buscaba guiar a Judá por caminos de rectitud. De repente, la calma de su reino fue interrumpida por noticias aterradoras y urgentes. Mensajeros llegaron exhaustos y con el rostro pálido de miedo para avisar que una coalición masiva de naciones enemigas, una multitud inmensa proveniente de más allá del mar, se dirigía directamente hacia ellos. Puedo sentir el peso insoportable de esa noticia sobre los hombros de Josafat, la responsabilidad de proteger a cada niño, a cada madre y a cada anciano de su pueblo, mientras escuchaba el eco distante de los cascos de los caballos enemigos acercándose a sus fronteras. No era solo un pequeño conflicto fronterizo, sino una amenaza existencial que buscaba borrar a su nación del mapa, dejando a Josafat en una posición donde todo parecía humanamente perdido antes de que la primera flecha fuera disparada. A menudo pensamos que los grandes hombres de la Biblia eran seres imperturbables, pero la Escritura es honesta al decir que Josafat tuvo miedo. Me identifico con ese sentimiento porque yo también he sentido que mis rodillas flaquean ante el diagnóstico médico inesperado, ante la crisis económica que amenaza mi hogar o ante el silencio doloroso de un hijo que se ha alejado. Tener fe no significa ser inmune al temor, sino saber exactamente qué hacer con ese temor cuando golpea la puerta de nuestro corazón. Josafat no permitió que el pánico lo paralizara ni se apresuró a buscar alianzas militares con otras naciones o confiar en su propia astucia estratégica. Él comprendió que el miedo es simplemente una señal que nos indica que es momento de buscar una fuente de poder superior a nosotros mismos, en lugar de endurecer su corazón en un falso orgullo de líder. Él se humilló y tomó la decisión más valiente que cualquier persona puede tomar en medio de la tormenta. Decidió con todo su ser buscar el rostro del Señor y no descansar hasta encontrar su dirección divina. Lo que sucedió después me llena de una esperanza inefable, pues el rey no buscó a Dios solo en la soledad de su aposento, sino que convocó a toda la nación a un ayuno solemne y a una oración colectiva. Imagino el sonido de miles de voces elevándose al cielo, el murmullo constante de un pueblo que en lugar de afilar sus espadas, decidió doblar sus rodillas. Hombres, mujeres y hasta los más pequeños se presentaron ante el templo, reconociendo su total incapacidad y depositando su destino en las manos del Creador. Esa postura de rendición es la verdadera esencia de la fe que mueve montañas, porque es el momento donde dejamos de luchar con nuestras manos para permitir que el brazo de Dios actúe. Josafat clamó ante la asamblea diciendo que no tenían fuerza para enfrentar a tan grande multitud y que no sabían qué hacer, pero que sus ojos estaban puestos exclusivamente en Dios. Esa es la declaración de dependencia más poderosa que existe, pues cuando llegamos al final de nuestros recursos, cuando los recursos ilimitados del cielo comienzan a manifestarse a nuestro favor. Padre Celestial, hoy me acerco a ti con esa misma humildad de espíritu, reconociendo que hay batallas en mi vida que son demasiado grandes para mis fuerzas agotadas. Señor Jesús, tú eres mi refugio y mi pronto auxilio en las tribulaciones, la roca firme donde puedo esconderme cuando el viento de la adversidad sopla con furia contra mi casa. Te entrego mi ansiedad, mis noches de insomnio y la incertidumbre que intenta robarme la paz que tú me prometiste. Como dice tu palabra en el Salmo 5, me refugio en ti para que me cubras con tu protección y me permitas cantar de alegría, sabiendo que tú bendices al justo y lo rodeas con tu favor como con un escudo impenetrable. Enséñame a no correr detrás de soluciones temporales que ofrece este mundo, sino a buscar primero tu presencia, sabiendo que en tu compañía no hay espacio para el desespero. Te pido que extiendas tu mano poderosa sobre mi familia, mi salud y mi futuro, recordándome que no estoy solo en este campo de batalla porque tú vas delante de mí como un gigante guerrero. Señor, entiendo ahora que muchas de mis luchas no son contra carne y sangre, sino que se libran en el reino espiritual, y por eso necesito las armas que tú nos has dado, la oración y el ayuno. Enséñame la disciplina sagrada de buscarte con sacrificio, no como un ritual vacío de significado, sino como una ofrenda de amor que declara que mi hambre por ti es mayor que mi hambre de comida. Recuerdo tus palabras en Mateo 4 donde nos dices que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y hoy decido alimentar mi espíritu con tus promesas eternas. Ayúdame a silenciar el ruido del mundo para escuchar tu voz suave y apacible que me guía en la oscuridad. Que cada momento de ayuno sea una oportunidad para romper cadenas, para derribar fortalezas mentales y para ver cómo el enemigo retrocede ante la luz de tu verdad.
Confío en que, al humillarme bajo tu mano poderosa, tú me exaltarás a tu debido tiempo y me darás la victoria sobre cada adicción, cada temor y cada obstáculo que intenta impedir mi avance espiritual. Qué maravilla es recordar que Dios respondió a Josafat a través del profeta, diciéndole palabras que resuenan hoy en mi espíritu. No teman ni se desanimen por causa de este gran ejército, porque la batalla no es suya, sino de Dios. Hoy me apropio de esa promesa con todas mis fuerzas y declaro que ninguna arma forjada contra mi bienestar o mi propósito prosperará. Aunque vea ejércitos de problemas rodeándome, aunque el enemigo susurre mentiras de derrota a mis oídos, me mantendré firme y tranquilo observando la salvación que el Señor obrará. Tú eres quien hace que mis enemigos se confundan y se retiren, tú eres quien abre caminos en medio del mar y quien provee maná en el desierto. No necesito pelear esta batalla con mis propios puños porque tú, el Señor de los ejércitos, estás al mando. Me pongo de pie en adoración, alabando tu santidad y tu poder incluso antes de ver el resultado final, porque sé que tu victoria ya ha sido decretada en los cielos y se manifestará en la tierra para la gloria de tu santo nombre. Finalmente, Señor Jesús, pongo mi mirada en la cruz, el lugar donde todas mis batallas definitivas fueron ganadas hace 2000 años. En la cruz la muerte fue vencida, el pecado perdió su dominio sobre mí y el amor del Padre triunfó sobre todo temor. Me aferro a la victoria de tu resurrección como el ancla de mi alma, sabiendo que si tú estás conmigo, nadie puede estar contra mí. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que ahora inunda mi corazón y me permite descansar aunque la tormenta continúe afuera. Declaro que saldré de esta prueba con un testimonio de tu fidelidad, con cánticos de alabanza en mis labios y con una fe más fuerte que nunca. Que tu presencia me acompañe en cada paso, que tu palabra sea la lámpara que ilumine mi camino y que tu amor sea la fuerza que me sostenga siempre. Me entrego totalmente a ti, confiando en que tú eres soberano, fiel y cercano, y que en tu nombre poderoso la victoria es segura ahora y por la eternidad. Amén. Reflexionemos profundamente en las palabras que el Maestro pronunció hace tanto tiempo, pero que hoy resuenan con una urgencia celestial en lo más profundo de mi ser. Jesús nos presenta la historia de un padre que se acerca a sus 2 hijos con una petición clara y directa para ir a trabajar en su viña. El primer hijo, en su arrogancia o quizás en su cansancio inicial, responde con un rotundo no, rechazando la voluntad de su padre y prefiriendo sus propios caminos. Pero algo sucede en el silencio de su reflexión posterior, un cambio de pensamiento, una transformación que lo lleva a dejar atrás su negativa para finalmente obedecer. El segundo hijo, por el contrario, ofrece una respuesta rápida y pulcra diciendo que sí irá, pero sus pies nunca se mueven hacia el trabajo solicitado. Al observar esta escena me pregunto cuántas veces he sido ese segundo hijo, aquel que tiene las palabras correctas en la punta de la lengua y una sonrisa de obediencia externa mientras mi corazón permanece inmóvil y distante. El Señor no se deja engañar por la elocuencia de nuestros labios ni por la rapidez con la que aceptamos compromisos que no tenemos la intención de cumplir, sino que busca ese momento de arrepentimiento genuino que transforma una negativa inicial en una acción de amor. Esta parábola nos confronta con la idea de que el reino de Dios no se construye con promesas vacías sino con pasos concretos de fe, recordándonos que incluso si mi primer impulso fue alejarme o decir que no, siempre hay un espacio sagrado para el cambio de dirección y para la verdadera sumisión a su voluntad divina. Es en esa lucha interna donde se revela quiénes somos realmente y hacia dónde se inclina nuestra lealtad más profunda. El Padre no busca una respuesta perfecta en el primer segundo, sino una vida que finalmente se rinda ante su llamado con sinceridad y humildad. A veces es demasiado fácil caer en la trampa de las apariencias y construir una fachada de santidad que no tiene raíces en la realidad de nuestra vida privada. Podemos asistir a cada servicio, conocer de memoria los himnos, asentir con la cabeza ante cada sermón y compartir versículos hermosos en nuestras redes sociales, mientras en el refugio de nuestra soledad vivimos en una rebelión silenciosa y constante contra los mandamientos del amor. Es una tentación peligrosa fingir piedad cuando el corazón se encuentra a kilómetros de distancia de la presencia de Dios. Sin embargo, el Señor no se deja impresionar por los desempeños impecables ni por los trajes de gala espiritual que nos ponemos para que los demás nos admiren. Él mira más allá de la superficie, más allá de la máscara, y busca conquistar el núcleo de nuestra existencia.
Jesús fue radical al decir que aquellos que eran considerados los parias de la sociedad, los recaudadores de impuestos y las prostitutas, estaban entrando al reino de Dios antes que los líderes religiosos de su época porque ellos sí creyeron y cambiaron su corazón. El choque de estas palabras debe sacudir mi propia complacencia, recordándome que Dios valora mucho más un corazón quebrantado que se vuelve a Él con honestidad que una vida de obediencia superficial que solo busca el aplauso humano. La verdadera fe no es un teatro para el mundo, sino un diálogo sincero y transformador con el Creador en el lugar más secreto de mi alma, donde no puedo ocultar nada. La belleza inefable de esta historia radica en que la primera respuesta que dimos nunca tiene por qué ser la última palabra de nuestra historia con Dios. Quizás en el pasado le dije que no al Señor con mi estilo de vida, con mis hábitos destructivos o con un silencio indiferente que ignoraba su voz constante. Tal vez resistí su voluntad porque mis propios planes parecían más atractivos o porque el costo de la rendición me parecía demasiado elevado en aquel entonces. Pero hoy entiendo que la gracia de Dios es un campo abierto que no cierra sus puertas aunque hayamos llegado tarde a la jornada. Él honra profundamente al corazón que es capaz de reconocer su error y dar media vuelta. El hijo que al principio se negó pero luego fue a la viña no fue avergonzado por su padre por haber tardado en decidirse, sino que fue valorado por el simple y poderoso hecho de haberse presentado a trabajar. Servimos a un Dios que da la bienvenida a los que llegan a última hora, que se regocija con el pecador que se arrepiente y que está infinitamente más interesado en una vida transformada hoy que en una imagen de perfección que nunca fue real. No importa cuántas veces te hayas alejado o cuántos años hayas pasado huyendo del llamado, el campo sigue allí, las herramientas están listas y el Padre te espera con una mirada llena de esperanza porque su amor no se agota con nuestras dudas ni su paciencia se termina con nuestras demoras. Tu sí a Dios puede comenzar en este preciso instante. Debemos despertar a la realidad de que la fe no es un espectáculo que se monta una vez a la semana, sino una vida que se despliega en cada respiración y en cada pequeña elección. Jesús nos advirtió con claridad que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que realmente hace la voluntad del Padre. Esto debe resonar en mis oídos como una campana que me llama a la coherencia absoluta. La verdadera espiritualidad no se mide por lo que digo durante un culto o por la emoción de un momento en el altar, sino por cómo trato a los demás cuando nadie me está mirando, por cómo manejo mi ira en el tráfico, por mi integridad en los negocios y por mi disposición a perdonar a quien me ha herido. El segundo hijo de la parábola fue educado. Fue respetuoso y quizás hasta resultó muy convincente en su promesa inicial, pero su corazón estaba en otro lugar y sus palabras fueron cáscaras vacías sin semilla de verdad. Jesús nos alerta contra este tipo de religiosidad hueca que se contenta con parecer buena en lugar de permitir que el Espíritu Santo realice una metamorfosis profunda en el interior. Es momento de dejar de actuar un papel y empezar a vivir la realidad del Evangelio. La verdadera obediencia es silenciosa, es humilde y se manifiesta en los detalles cotidianos de una vida entregada a la voluntad de aquel que nos amó primero. No necesitamos ser expertos en teología para agradar a Dios, necesitamos ser expertos en rendir nuestra voluntad a la suya cada mañana con una sinceridad que no necesite de testigos para ser auténtica. Padre Celestial, hoy me acerco ante ti con el corazón desnudo y las manos abiertas, reconociendo tu infinita bondad que supera todo lo que puedo comprender. Gracias por ser tan gentil conmigo, mucho más de lo que merezco, y por tener esa paciencia eterna cuando me distraigo con las luces de este mundo o cuando tardo tanto en escuchar tu voz que susurra en el silencio. Tu misericordia me sorprende cada día porque me encuentra incluso en mis momentos de mayor fracaso, cuando he caminado en la dirección opuesta y cuando he permitido que mi ego tome el control. Reconozco que no siempre he acertado, que muchas veces me he ido lejos de tu presencia buscando una comodidad que solo me ha dejado vacío y que he fallado en alcanzar la meta que tú habías trazado para mí. Sin embargo, tú nunca me has dado la espalda ni has retirado tu mirada llena de amor. Hoy vengo con gratitud y humildad porque no quiero seguir fingiendo ni quiero volver a ofrecerte palabras que no tengan peso en mi realidad. Ayúdame, Señor, a vivir con honestidad radical delante de ti. No quiero simplemente decir que te amo con canciones hermosas mientras mi vida diaria contradice esa confesión. Deseo que mi amor por ti sea visible en mis acciones, en mis decisiones y en la forma en que trato a cada alma que pones en mi camino. Que mi vida sea un reflejo de tu luz en la manera en que perdono,
en la forma en que sirvo a los demás y en mi disposición para obedecerte incluso cuando el camino es difícil o cuando el costo de seguirte parece demasiado alto para mis fuerzas humanas. Señor, tu palabra es como una semilla que cae en diferentes terrenos y hoy te ruego que protejas mi corazón de ser un suelo descuidado. No permitas que el maligno venga a arrebatar lo que has plantado en mí por causa de mi confusión o mi falta de atención a tus enseñanzas. Reconozco que a veces he sido como ese terreno rocoso, donde la pasión brota rápido en momentos de euforia espiritual, pero se marchita con la misma velocidad cuando llega la presión. Cuando las oraciones no reciben la respuesta inmediata que espero, o cuando las decepciones de la vida golpean como olas fuertes contra mi fe superficial. Por eso te pido hoy que crees raíces profundas en mí, raíces que se hundan en la roca firme de tus promesas y que no dependan de mis emociones volubles ni de las circunstancias externas. Dame una fe que sea duradera y constante, que no sea estacional sino que permanezca segura en medio de cualquier tormenta. También te ruego que arranques los espinos de mi alma, esas preocupaciones por el mañana, ese engaño de las riquezas y esas distracciones que intentan sofocar tu voz. He corrido tras oportunidades vacías olvidando la intimidad contigo y he permitido que el estrés del mundo nuble mi visión de tu reino. Líbrame de todo aquello que me mantiene atado a lo temporal y enséñame a fijar mis ojos en lo eterno, recordando siempre que tú eres mi verdadera porción, mi mayor tesoro y mi recompensa eterna. Quiero ser esa buena tierra, ese suelo suave y vulnerable que ha sido preparado por tus manos para dar frutos abundantes que den gloria únicamente a tu santo nombre. Haz de mí una persona que no solo admire tus palabras desde la distancia, sino que las viva con valentía y consistencia en cada rincón de mi existencia. Que tu verdad influya en mis pensamientos cuando estoy solo, que guíe mis palabras cuando me siento herido y que me fortalezca cuando mi espíritu flaquea. Ayúdame a no engañarme a mí mismo pensando que escuchar tu palabra es lo mismo que obedecerla. No quiero ser un simple seguidor de Lecos o un admirador de tus enseñanzas. Quiero ser un discípulo real que camina en tus huellas incluso cuando es inconveniente o costoso. Toma tu palabra y hazla cobrar vida en mi trato con mi familia, en mi integridad laboral y en la compasión que muestro hacia los extraños. No permitas que este momento pase sin que algo cambie profundamente dentro de mí. Si mi corazón se ha vuelto frío, confróntame con tu fuego. Si me he desviado del camino, corrígeme con tu vara de pastor. Si me he vuelto insensible al dolor ajeno, conmuéveme con tu amor. No busco una emoción pasajera, sino una transformación total que dure toda la vida. Prepárame como un agricultor prepara su campo, arrancando las malezas del orgullo, de la amargura y del miedo. Rompe las partes de mi ser que todavía resisten tu voz y riega mi espíritu con la lluvia fresca de tu presencia constante. Gracias, Padre, por tu gracia infinita y por no haber desistido nunca de mí a pesar de mis errores. Hoy me entrego nuevamente a ti, rindiendo mis planes, mis deseos y mi voluntad. Que mi vida sea un terreno fértil que te glorifique en todo momento. En el poderoso y bendito nombre de Jesús, todo mi ser dice amén y amén.